punto de encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos hasta la intimidad de su hogar o de su trabajo. A lo mejor nos está viendo a través de su computadora, de su iPad, o puede ser que nos esté viendo a través de la televisión, a través de este canal Green TV. Continuamos con nuestro programa que se llama La Reforma Apostólica. Estamos viendo en este caso tiempo de cambio o tiempo para cambiar, y nos quedamos en que hay actitudes que tenemos que romper. Yo hablé en el programa anterior de el odre de la actitud que tenemos que romper, pero ahora vamos a escuchar al pastor José Pablo Mejenes, quien trae también una idea o una versión de lo que es el cambio que tenemos que tener acerca de los odres. Adelante. Gracias, apóstol, y un saludo a todo el teleauditorio que amablemente nos acompaña. Algo que estamos hablando acerca de la reforma, del cambio, es el cambio en el vocabulario, en el lenguaje. Observemos que cuando Pedro fue tomado, decían de él habla como él. El apóstol Pablo dice en Gálatas, cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy adulto hablo diferente. Es decir, hay un tiempo en el que nosotros tenemos que cambiar. El apóstol decía en el programa pasado, todas las transiciones son dolorosas, son en la transición natural, espiritual, todas son incómodas, pero son necesarias para llevarnos a otro nivel. Cuando vemos a Jesús dando en el monte de las bienaventuranzas, dando el sermón, vemos que él empieza a introducir un lenguaje nuevo, empieza a introducir un lenguaje de perdón. Él decía, ustedes habían escuchado, pero yo les digo. Ustedes habían leído, pero yo les digo. Empieza a traer una reforma en el cambio. La iglesia que entra en esta reforma empieza a hablar fe, empieza a hablar reforma, empieza a hablar activación, empieza a hablar tiempos nuevos, empieza a hablar de cielos abiertos, empieza a hablar romper paradigmas, empieza a hablar de guerra espiritual. Es decir, hay un cambio en el léxico, pero no en un léxico religioso de repeticiones, sino algo con revelación. Usted entra a una iglesia donde está entrando la reforma apostólica y se habla no de unos cuantos, se habla de multitudes. Usted entra a una iglesia donde se habla de reforma apostólica, no se habla solo de una influencia corta, sino una iglesia busca la influencia a nivel nacional, a nivel esferas altas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a tomar esas esferas también, no solamente lo local, sino ir más allá. Es decir, el lenguaje de una iglesia es el de avance, es el de rompimiento, el de estar contentos pero no conformes. Y es una actitud que nos toca, como decía el apóstol hace un momento, la actitud es algo que nosotros decidimos tomar. Dio el ejemplo de Josué y Caleb cuando ellos fueron a la tierra prometida, decidieron tomar una actitud de decir, sabemos quién está con nosotros, por eso vamos a conquistar. Es decir, esto es algo que usted como pastor o como miembro de una iglesia tiene que adoptar, creerle a Dios y adoptar en un lenguaje. La palabra de Dios dice, todo lo que confieses con tu boca será hecho. Es tiempo de cambiar nuestras confesiones para confesar avance, confesar rompimiento, confesar victorias. Pues continuamos con el pastor Carlos Ortiz, que también nos trae algo que tenemos que romper. Claro que sí, apóstol, Odres. gracias y bienvenidos todos los televidentes, un saludo. Un odre muy importante que tenemos que romper también hoy en día es el odre de la metodología. Muchas personas entenderían por esto en metodología, ¿en qué sentido? Metodología de trabajo. Cuando nosotros hablamos de un método, muchas iglesias buscan entrar en este nuevo mover de la reforma apostólica, en este fluir, en esta revelación, porque piensan que al tener el método que tiene la reforma apostólica, sus iglesias van a explotar y se van a expandir y se van a ir. Si eran de 10 o de 20 se van a ir a cientos, y si era de cientos a miles. Pero yo quiero decirle algo, la reforma apostólica lo primero que trae es la revelación. Trae la revelación del reino de Dios. Y mientras no hay una revelación, ¿cuántas personas no hay que se adhieren o buscan adherirse a coberturas o ministerios muy grandes porque piensan que cuando les den el método y las herramientas de trabajo van a funcionar? Pero mucha gente se desilusiona cuando ve que lo pone en práctica y no es así. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que cambiar y tenemos que romper es el odre y la mentalidad de la metodología. La reforma apostólica no es un método, es una revelación. Y si usted no viene con ese entendimiento, cuando usted diga, pues es que yo me quiero acercar a tal ministerio, me quiero acercar al ministerio del apóstol, me quiero acercar a ministerios grandes. ¿Por qué? Porque si ellos pudieron, yo también voy a poder. Tiene razón, si ellos pudieron, usted también va a poder,
pero no con ese odre y con esa mentalidad de no querer romper cosas, que no hay una actitud de avance, que no hay un cambio en su vida, que no haya cosas que sacrificar. Entonces ciertamente la bendición vendrá y el crecimiento vendrá a su congregación, pero hay que romper el odre de la metodología y de la manera en que teníamos de hacer las cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto que muchas iglesias que vienen realizando sus servicios de tal o cual manera, sigue siendo lo mismo y parece una tradición y parece una religión? Nadie se salva, no hay llamados al altar, nadie se libera, la gente no cambia, la gente que llega con pecados o con ataduras de cualquier tipo no se rompe, y uno se pregunta, pues ¿qué pasa? Vemos aquí nadie se salva, aquí esto parece una iglesia muerta. ¿Por qué? Porque hay odres que hay que romper. Entonces muchos de nosotros pensamos que al adherirnos a grandes ministerios, si nos dan el método, vamos a poder triunfar. Y los métodos, estimado amigo, familia, personas que nos ven, los métodos no cambian ni salvan a nadie. Lo que nos cambia realmente es la revelación de la palabra y el impacto que trae la palabra cuando viene a nuestras vidas y rompe las mentalidades, patrones y viejas maneras de conducta y viejas maneras de métodos de trabajo que ya son obsoletos y no sirven para nada. ¿Cuántas iglesias hoy en día no utilizan sistemas? Hoy en día la iglesia está en manos de personas que la tecnología ha desarrollado y se ha avanzado tanto. Hoy en día muchos pastores le tienen miedo a las computadoras, todavía piensan que eso es de la bestia y que ahí está el anticristo y que ahí hay maldad. Y todo, no, cuando nosotros no nos renovamos, por eso dice la Biblia, el apóstol José Pablo lo mencionó, hay que renovar nuestro entendimiento. No nos renovamos conforme a la tecnología que está avanzando. ¿Cómo vamos a poder alcanzar al mundo para Cristo si no queremos romper el odre aún de los métodos y las maneras de cómo Dios está trabajando y trayendo esta reforma hoy en día? Apóstol. Bueno, hemos visto ahorita que hay varios odres que tenemos que romper. Número uno, el odre de las actitudes y cómo enfrentamos la crisis. Número dos, el odre del vocabulario y del lenguaje, porque el vino nuevo trae un nuevo vocabulario. Ahora se habla de rompimiento, se habla de ser un pionero, ya son palabras que no se usan en el odre viejo, porque no hay nada nuevo, no hay nada que descubrir, no hay nada que conquistar, mientras que en este tiempo de reforma hay muchas cosas que hacer. Y la cosa es también la metodología. El otro odre que tenemos que romper es la metodología, ¿verdad? Y el otro odre que vamos a tocar y que le vamos a pedir al pastor José Pablo que lo haga es el odre de las estructuras mentales o forma de pensamiento. Sí, apóstol, es bien importante esa parte porque podemos cambiar muchas veces las formas. Nosotros desde el principio hemos dicho que el fondo no se cambia, es la palabra, es el Espíritu Santo, es la revelación. Las formas es lo que el Espíritu Santo está trayendo, una renovación. Y no es de ahora, el apóstol Pablo lo decía ya en las iglesias cuando él estaba dirigiendo. En Romanos capítulo 12, 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla claramente en el tema que estamos hablando. Número uno dice, no os conforméis. Dice, la palabra griega significa suchimatizo, que significa simplemente amoldarse. Es decir, tomar la forma del lugar de donde estoy. Es decir, usted que nos está viendo en alguna parte del país dice, no, pues mire, aquí en mi ciudad no creen en lo sobrenatural, no creen en las sanidades, entonces yo me conformo, me amoldo a eso. La Escritura nos dice claramente, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, por lo tanto tenemos que, nuestra iglesia tiene que ser un agente de transformación en nuestra ciudad. Recordemos a los apóstoles, decían ahí vienen estos que trastornan las ciudades. ¿Por qué? Porque traían el modelo del cielo, no de la tradición. También dice transformaos, es de la palabra griega metamorfo, que significa cambiar de forma, es decir, se refiere a estar en un estado de cambio permanente. Alguien que es transformado nunca vuelve a la etapa anterior. El ejemplo natural lo podemos ver en alguna oruga que se convierte tal vez en una mariposa o en alguna polilla. Nunca más vuelve a ser un gusano, nunca más vuelve a ser una oruga. La iglesia necesita entrar en este tiempo, es decir, ya no volver atrás. Jesús, la palabra dice en Isaías, no traigas a memorias las cosas pasadas, porque yo estoy haciendo cosas nuevas. La transformación es un estado permanente de ir hacia adelante. También dice renovaos, que viene del griego anakainosis, que significa un cambio para ir a otro nivel. Es un ajuste en la visión, eso es parte de la reforma, un ajuste en la visión moral, espiritual
y llevarnos a renovar. La palabra renovar simplemente es repetir algo nuevo, estarlo repitiendo, darle espacio al Espíritu Santo. Y por último, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Simplemente significa aprobar que lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Por qué no lo vemos real? Porque no hemos tenido estos cambios en los odres. Cuando empecemos a tenerlo, veremos todas las promesas de Dios en nuestras vidas cumplirse. Estamos viendo qué es el vino nuevo. Y este vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y estimado teleauditorio que nos estás viendo, pastores que nos están viendo, ministros que nos están viendo, no se conforme a sí mismo. Hay más allá, hay cosas más allá, ¿verdad? Hay cosas más allá en su mente, cosas más allá en su carácter, hay cosas más allá de los patrones que ya conoce, moldes o esquemas que predominan en este mundo. Más bien suba al próximo nivel que Dios le está llamando. Sea parte de la generación del cambio, sea parte de la generación del vino nuevo, mantenga un estado de cambio permanente. Nunca se establezca, nunca se estabilice en algo. Si usted está establecido en algo, necesita un cambio urgentemente en su vida, urgentemente en su congregación y en lo que usted piensa. Yo le animo para que usted se convierta en la generación del vino nuevo. Bendiciones. Continuaremos próximamente en un nuevo programa acerca de este mismo tema que estamos tratando ahora. PDE Magazine. Adquiérela en librerías NGI, La Visión y Maranata, centros comerciales o locales patrocinadores, con secciones de interés general, clasificados, documentales, deportes, salud, educación y muchísimos más para ti. Punto de Encuentro, una revista diferente. Eres tú, soy yo, es él, todos somos JDR, un ministerio de jóvenes radicales, apasionados por Jesús, llenos del poder sobrenatural de Dios, con los pastores Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa, compartiendo palabra, música, artes y mucho más. ¿Qué esperas? Únete al movimiento y sé un joven de rompimiento. Visítanos en www.jdroficial.com y búscanos en las redes sociales como JDR Oficial. Todos somos JDR. Muy bien, volvemos con ustedes. Gracias, un saludo a nuestro auditorio. Continuamos con nuestro programa Punto de Encuentro. Estamos viendo ahorita Tiempo de Cambio, ese programa nuevo acerca de lo que es la reforma apostólica y profética en estos tiempos. Y bueno, hablamos que la iglesia ha estado por mucho tiempo expuesta a patrones, formas de pensamiento, modelos de operación que ya no funcionan el día de hoy, son obsoletos en el día de hoy. Por ejemplo, podemos ver nosotros que muchas denominaciones e iglesias, yo no quiero ofender a ninguna denominación ni ninguna iglesia, pero si la iglesia funcionara, hoy tendríamos miles de personas en las iglesias o 10,000 de personas en las iglesias, pero ¿qué encontramos? Iglesias de 20, de 50, de 100, ya la más grande de 300 personas, muy pocas de 500, menos de 1,000 y menos de arriba de 1,000 personas. Si los sistemas denominacionales que están funcionando hasta el día de hoy funcionaran, valga la redundancia, ¿verdad? Estaríamos cumpliendo la gran comisión de una forma muy objetiva, muy acelerada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no vemos nosotros ningún cambio en el día de hoy, iglesias antiguas, viejas, caducas. De hecho, la sociedad no recibe bien a la iglesia porque nos ve de esa misma forma. Cuando yo veo esto, pienso automáticamente, necesitamos una reforma, necesitamos un cambio. Y eso es lo que estamos comentando en el día de hoy. Y vimos nosotros que hay para cambiar, ¿qué necesitamos? Sentirnos incómodos. Yo me siento incómodo con la iglesia en el día de hoy. Personas tratando de reformar o cambiar, pero no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo una idea. Y nosotros no estamos para tener buenas ideas o poner en práctica buenas ideas, sino la visión que viene del cielo, la visión que Dios nos da. Y esa visión, lo primero que hace es que te incomoda. Te incomoda. Una de las cosas que a mí me han incomodado desde un principio que yo ingresé a la iglesia fue la falta de educación. Hablando no de educación civil, sino hablando de la falta de conocimiento
y de cómo poder involucrar a la iglesia. Y me recuerdo que daba coraje ver la antipedagogía de la iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia totalmente pedagógica, basado en enseñanzas, pero no solamente en enseñanzas, sino que nosotros seguimos la tradición del pueblo de Israel, 50% de palabra y 50% de práctica. O sea que todo lo que aprendemos lo practicamos. Y la segunda es un dolor, una desesperación porque las cosas no cambian. Es ahí que nos metimos nosotros con Dios y buscar la visión de Dios, y Dios nos habló de un proceso: evangelizar, afirmar, discipular y enviar, y hacer un proceso del alma para madurar el alma y para que pudiéramos nosotros generar dentro de la iglesia liderazgo comprometido, que pasaron de ser multitudes a ser congregantes, de congregantes a discípulos y de discípulos a hijos espirituales que tienen el ADN de la casa. Por eso le llamamos hijos, porque ya tienen el ADN del fundador de una casa. La palabra dice que toda casa es hecha por alguien, y ese alguien, bueno, pues es el fundador de un grupo, pero que Dios lo está dirigiendo a través del Espíritu Santo. Y hablamos de los odres, y ahí quisiera que tomáramos otra vez, Pastor Carlos, coméntanos de los odres, ¿verdad? ¿Qué significa el odre? Otra vez vamos a terminar con esto, ¿no? Yo hablé de Josué y de Caleb, que ellos enfrentaron una crisis con una mentalidad diferente, supieron ver lo que Dios quería que vieran en el tiempo oportuno. Vamos a comentar en esa parte, ¿no? Claro que sí, apóstol. Bueno, estuvimos diciendo que odre principalmente representa el recipiente o el envase que la persona es, y muchas veces el odre, cuando no tiene una flexibilidad o una mentalidad, voy a usar una palabra un poquito controversial y que yo sé que muchos pastores probablemente no estén de acuerdo, una mentalidad abierta, porque mucha gente dice, bueno, nosotros hemos visto que mucha gente que tiene ese tipo de mentalidad cae en el libertinaje y cae en prácticas y en cosas que están fuera de la voluntad de Dios, y usted tiene toda la razón y estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, cuando yo hablo de una mentalidad abierta, no hablo de que usted permita el pecado en su congregación, ni que nosotros vengamos promoviendo eso. Por el contrario, a pesar de que nosotros tenemos una mentalidad abierta para los cambios, porque eso trae la reforma, nosotros cuidamos mucho la parte de la palabra de Dios y estar fundamentado, estar establecido en los fundamentos que nos marca la palabra y en la sana doctrina, y tenemos fundamentos bien fuertes. Entonces, muchas personas se cierran a este mover y no aprendemos a ser buenos odres, y no somos, ¿por qué? Porque no somos flexibles. Entonces, mucha gente realmente le tiene miedo a la reforma apostólica, a los cambios y a todo lo que viene, porque piensa que su congregación se va a volver una congregación como hay en muchos lugares, donde la gente se preocupa más por complacer a la gente que por hablarle del pecado y la verdad a la gente, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede ser que usted sea un pastor que tenga una mentalidad abierta, sea un buen odre flexible para que usted reciba los cambios que Dios quiere traer a su vida, pero cuidar por el otro lado la parte espiritual, donde usted dice, yo voy a cuidar mucho la palabra y la parte espiritual, para que en mi congregación, a pesar de que estamos abiertos a los cambios y tenemos una mentalidad de trabajo, de empuje, de que queremos erradicar la ignorancia, queremos ver a la gente progresar. Nuestro apóstol tiene un lema que se llama, yo quiero ver a México cambiar, y él siempre nos enseña, nos establece y nos predica eso. Precisamente todos queremos ver a un México que realmente traiga un cambio, pero el cambio no va a venir hasta que venga sobre nosotros la reforma. Y cuando viene la reforma, el odre, que es nuestra mente y nuestro corazón, se tiene que expandir, se tiene que hacer flexible. Entonces, muchas veces es difícil retener el vino nuevo. El vino nuevo representa la reforma. Cuando viene a nuestras vidas, muchas veces es un impacto, y cuánta gente no lo repele o dice, esto inclusive, este movimiento no es de Dios. Y hoy tenemos gente que predica en contra de estos movimientos, gente que persigue apóstoles y pastores muchas veces, pero muchas veces perseguimos y hablamos de lo que no conocemos, de lo que no hemos experimentado, y mucho menos de lo que no producimos. Así que les invitamos a todos a hacer un odre flexible, que usted sea flexible sin perder la parte y el balance de decir, yo voy a cuidar a mi congregación, voy a cuidar la palabra, para que cuando haya que establecer lo que no está bien y la verdad de la palabra, usted la establezca. Sin mezclas, ¿no, pastor? Sin mezclas. El vino nuevo no debe mezclarse con el vino viejo,
ni debe ser echado en odres viejos, sin mezclas. Una cosa importante es que el vino nuevo busca odres nuevos, es decir, lugares en donde pueda ser depositado que sean nuevos. ¿Qué nos comentas, Pastor? Sí, apóstol, precisamente algo del vino nuevo tiene que ver con el que no haya mezclas, pero también el que trae una efervescencia, ¿no?, a la iglesia. Claro. Como usted decía hace un momento, el vino nuevo trae una efervescencia, un movimiento, un estilo de vida, y me llama mucho la atención porque la iglesia que empezamos a ver la reforma en Hechos, capítulo 3, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, vemos aquí principios hincados. Número uno, la vida de oración de la iglesia cambia, se vivifica, empieza a ser una oración efectiva hacia adelante. Y eso trae una consecuencia, trae un movimiento. ¿Qué habla el temblor? Vemos en Apocalipsis un sacudimiento de las viejas estructuras, un sacudimiento del viejo tiempo, y entonces había un fruto. Eran llenos del Espíritu Santo, pero no para quedarse adentro de la iglesia. Eran llenos del Espíritu Santo para ir por las almas, por las multitudes, y eso es lo que tiene que ver el vino nuevo. Para eso está esta reforma, para alguien que nos ve por primera vez y dice, yo no conozco a Jesús, yo quiero recibir a ese Jesús que hablan. Si tú nos estás viendo o te apartaste de los caminos del Señor, Dios te tiene en esta hora, en este tiempo, para entrar a tu vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar juntos. Repite conmigo, Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios y que Dios el Padre te lo levantó de los muertos y que hoy estás vivo. Perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón y hazme una nueva criatura. Lléname con tu Espíritu Santo y límpiame con tu sangre preciosa. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, la palabra de Dios dice que hoy ha comenzado un nuevo tiempo para tu vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es la primera reforma que empieza en la vida de alguien, recibir a Jesús en su corazón. Márcanos a los teléfonos que están en pantalla, quisiéramos orar por ti y por tu familia. Muy bien, cerrando ya este sector, quiero recordar lo que el pastor Carlos dijo, ¿no?, acerca de que es un cambio de forma, no de fondo. Es decir, nosotros seguimos creyendo en los 4 puntos fundamentales: que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta y que Cristo viene. ¿Verdad? Seguimos creyendo en lo que dice la palabra, sed santos como yo soy santos. Y lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios, dijo también, orando en todo tiempo, orando en el Espíritu, orando en el entendimiento, y seguimos creyendo en la doctrina básica de Hebreos 6, versículos 1 y 2, ¿verdad? Eso no puede cambiar, no puede ser sustituido, sino es la forma de presentar el Evangelio, así como Jesús cuando vino, Él no vino a cambiar que la gente no creyera en Dios, sino que ya se había acartonado mucho la forma, ya era antigua, la gente ya no estaba obedeciendo la palabra a Dios, sino estaban haciendo actitudes de hombre. Y eso es lo que viene a reformar, y lo que estamos hablando de una reforma en el día de hoy. Muy bien, pues hemos concluido en este tiempo. Les invitamos para que nos siga viendo en esta serie que se llama La Reforma Apostólica. Dios les bendiga. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una familia. Un hogar. Tu casa. Somos una iglesia diferente. Visítanos en Ciudad de México, Zona Norte, calle Aquiles Elorduy, número 338, Colonia Electricistas, Delegación Azcapotzalco. Call Center 5544311584. Zona Sur, Rumania, número 1222, esquina con Río Churubusco, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez. Call Center 5556090757. Zona Jusco, carretera Picacho a Jusco, kilómetro 4.5, esquina Jesús T. Acevedo, antes calle 8, Colonia Miguel Hidalgo. Teléfono 5570-3076-11, Villahermosa, Tabasco. Prolongación de mina número 100, Colonia El Recreo. Call Center 9931-879910. También puedes comunicarte a nuestra alada sin costo nacional 01800-831-0000.
7422 o visita nuestra página de internet www.ngi.org.mx. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una iglesia diferente. Consejería Cristiana. Rudimentos de la Fe. Escuela de Vida para cristianos que crecen. Fundamentos de un discípulo. Apologética Cristiana. Panorama de la Biblia. La guerra espiritual. Promesas y declaraciones de la fe son algunos de los manuales escritos por el apóstol José Luis López Priego, pastor general y fundador del ministerio Nueva Generación Internacional. Adquiérelos en librerías NGI o comunícate al 01800 831 7422. Fructifica tu ser.